Que la gobernación está instaurada y que el pueblo se deja gobernar, a veces demasiado. Seguinos en Instagram, ingobernables_transmisión. De la mañana, 22 minutos de este martes 17 de junio del año 2025. Y arranca, como ya hace varios martes, esta no columna, esta historia sin fin, ¿no? Podríamos decirle, historia cíclica sin fin, no sé cómo sería, historia que se retroalimenta constantemente sin fin. Algo así. Sí, impresionante. Encima, mira, me fui en el último programa pensando cómo se avecinaban estos acontecimientos judiciales, vamos a llamar, estas novedades en el ámbito judicial, indagar un poco y contar un poquito con cosas de la historia de la justicia y de la Corte Suprema y cómo se arma eso a partir de la Constitución de 1853. La realidad va tan vertiginosamente en la Argentina que cuando uno ya piensa que por ahí no va a pasar nada, de una semana para la otra hay 400 cosas. Y entonces, ayer en el fin de semana, mientras se me sumaba tu cumpleaños, con el Día del Padre, con el aniversario ayer de los bombardeos en Plaza de Mayo en 1955, y con la, no voy a decir muerte, porque del general Güemes, porque ni pasó a la inmortalidad así como así, ni se murió de muerte natural. O sea, al general Martín de Güemes, además de ningunearlo, de fenestrarlo y de ocultarlo en la historia durante muchísimos años y no darle el lugar que se merecía, lo asesinaron. O sea, después de repeler durante 8 o 10 años legado que le dio el general San Martín cuando se va a cruzar los Andes con el ejército libertador para liberar el continente. El general Güemes, que ya había participado en las invasiones inglesas, queda a cargo de la frontera norte y desata lo que se llama las guerras gauchas para tener a raya al ejército invasor que permanentemente, como todavía estaba en Perú muy fuerte el virreinato del Perú, intentaba volver a recuperar la plaza de Buenos Aires a través del norte. Bueno, en una de las emboscadas y con un traidor de por medio, que siempre hay uno, ¿viste? Le hacen una emboscada y lo matan. O sea que el general Güemes fue asesinado, no pasó a la inmortalidad, sino más. Y entonces, bueno, con todo este material se me ocurrió que la verdad, viste que en el último programa hablábamos de la grieta, pero viste, en la historia, además de la grieta, que podría ser, pongamos, a veces más profunda, menos profunda, y quizás podríamos hablar de, bueno, diferentes miradas sobre qué tipo de país o sobre cosas puntuales donde tenemos miradas diferentes, y bueno, hay una grieta, hay una separación. Pero cuando uno empieza a indagar, empieza a ver que lo preocupante en esa matriz es el odio, porque una cosa es la grieta y otra cosa es la grieta con un ribete, que yo ahora te voy a contar algunos casos y son de película, ¿no? O sea, hablando del Palacio de Tribunales, hablando de la justicia y los fallos judiciales, está emplazado en lo que se llama Plaza Lavalle. Bueno, todo ese predio originalmente era de la familia Dorrego, o sea que el poder le pone a lo que era la residencia de la familia Dorrego, le pone Plaza Lavalle, que fue el que lo asesinó. Mirá que hay nombres para poner, le ponemos, viste, qué sé, algún otro. No. Muy curioso, porque el Palacio de Tribunales que se construye en 1903, vieron que se habla de, bueno, más que un tribunal, el que está juzgando ahora parece un pelotón de fusilamiento, dice
la expresidenta Cristina Fernández. Bueno, paradójicamente era el arsenal de la ciudad de Buenos Aires hasta 1903, o sea que efectivamente algo de pelotón quedó ahí, por lo menos energéticamente. Te contaba el otro día que las cosas que decía el muchacho ese que le da el nombre a los cuadernitos, viste, a Rivadavia, a las hojas de carpeta, Rivadavia, que era el ministro de las Provincias Unidas de Río de la Plata, que lo acusa a San Martín de traidor cuando vuelve de cruzar los Andes, se le había muerto la mujer, el tipo enfermo, va, libera Perú, cuando vuelve le dice que no vuelva a Buenos Aires y lo acusan de traidor a la patria. Rivadavia, San Martín. Bueno, cuando muere Güemes, ¿sabés lo que dice Rivadavia? Bueno, murió no sé el adjetivo que usa así de desprecio hacia Güemes, un cacique menos. Qué horror. O sea que, bueno, y así podemos seguir, ¿no? Porque en la Quinta de Rosas, por ejemplo, que la demuelen, que es ahí en los bosques de Palermo, al que conoce Buenos Aires, bueno, esa era la vivienda de Rosas. Le ponen Parque 3 de Febrero, que es el día de la batalla en que lo derrocan, pero además lo primero que hacen es demolerla, cuando en realidad podría ser hasta el día de hoy patrimonio histórico, ¿no? O sea, no, lo primero que hace el padre del aula, Sarmiento Inmortal, es demuele. Ya les conté, ¿no?, que cuando lo matan al Chacho Peñalosa acá en La Rioja, en la ciudad de Olta, también una emboscada, lo acorralan acá cerquita. No hacía falta degollarlo, poner la cabeza en una lanza y exponerla en la plaza pública, sobre todo siendo que Chacho Peñalosa había sido un soldado de la lucha por la independencia también, ¿no? Entonces digo, es un poquito más complejo lo de la grieta porque hay un condimento y que vas a ver cómo viene en la historia y sigue, porque cuando ya nos venimos al siglo XX, bueno, cuando Evita, la mujer del general Perón, en ejercicio de la presidencia, agoniza en su lecho de muerte, los opositores salen a pintar "Viva el cáncer". Esto me hace acordar, ¿viste? Claro, después se sorprenden de que Evita sigue vigente 80 años después. Lo que pasa es que no pueden entender que el odio nunca paga. Finalmente, o sea, por ese camino no se va a ningún lado. Es como esta chica pobrecita, la periodista, el otro día, María Julia Oliván, brinda con champán por la condena de Cristina Kirchner, y al otro día va a prender la estufa en su casa y se quemó el 25% de su cuerpo. Uno, si fuera igual que ella, estaría descorchando un champán diciendo, mirá, esta hija de perra, lo que le pasó. Por suerte, nosotros, y yo siempre pienso en un nosotros, no en un yo, pienso en nosotros porque pienso que las salidas son colectivas y las construcciones son colectivas. No, ojalá que se reponga pronto, pero que ese episodio le ayude a recapacitar a dónde la llevó el odio. ¿Qué necesidad de brindar con champán? Y después vamos a entrar en esta condena que tiene su historia, ¿no? También. Bueno, y ayer tuve oportunidad en tu ciclo, que ayer, ya que era el cumpleaños de tu hijito Lauquén, no pudiste seguir con ese maravilloso proyecto del cine de los lunes. ¿Cómo estuvo? Cuente la peli. Hubo gente, ¿no? Estuvo hermoso, estuvo lleno, mucha gente muy linda que no conocía yo, que prometieron escuchar el programa, así que ojalá estén ahí, manden mensajes, preguntas o aportes a esta no columna de historia y política. Bueno, yo la conocía la historia, vi imágenes que no había visto. Realmente, o sea, una cosa es decir, no, bombardearon Plaza de Mayo. Cuando uno ve el escenario de las 3 oleadas de bombardeos que hace la Marina de Guerra sobre la población, o sea, único caso en el mundo que la aviación de un país bombardea a su pueblo, pues ni siquiera era que eran
a los peronistas. A las 3 de la tarde en la Plaza de Mayo había gente que iba a trabajar, había colectivo con chicos que iban a conocer la Casa Rosada. O sea, una cosa realmente espeluznante. Y, como te decía el otro día, la paradoja, varias paradojas. Los aviones tenían una leyenda que decía Cristo vence. Digo yo, pobre Cristo y pobres Cristos, los que quedaron mutilados y los más de 300 asesinados en esa jornada aciaga de la historia nacional, silenciada y ocultada, ¿no? Porque vos pensás, Pablito, vos fuiste a la escuela, vos Nati también, 6 años de colegio primario, 6 años de colegio secundario, el que fue a la universidad 6 años más. En 20 años, ¿te hablaron alguna vez de que en la Argentina se bombardeó la Plaza de Mayo y que hubo 400 muertos? No, barrimos la mugre abajo de la alfombra. Una cosa realmente espantosa, y que los pueblos que no revisan su historia están condenados a repetirla. Esta es la importancia de hablar, de tener memoria, no es regodearse ni en ese odio miserable, ni en la cosa horrorosa, sino justamente para poder reflexionar y avanzar hacia un país mejor para todos, ¿no? Y cómo encontramos el camino. Una de las paradojas, 14 toneladas de bomba. ¿Vieron cuando Patricia Bullrich dice, ay no, estos que vienen a la plaza, estos piqueteros, nos tiraron 14 toneladas de piedra? Bueno, estas no eran 14 toneladas de piedra, fueron 14 toneladas de bomba con 300 muertos. Se ve que a la ministra le interesa más que rompan los canteros de la plaza y que tiren piedra y rompan algún vidrio que los 400 cadáveres que, cuando los amigos de ella, porque cuando vayamos a los nombres vamos a ver que en el historial aparecen personajes muy ligados a las familias patricias como los Bullrich y Pueyrredón, bueno, les importan más los canteros que las personas. A propósito, en el año 53, un poquito antes de eso, acto de la CGT en Plaza de Mayo, atentado con bombas, 9 muertos, 15 mutilados. Te doy los nombres. Mirá los nombres, porque es de locos. El jefe del operativo, digamos, el director intelectual del asunto, es un tal Matov, Arturo Matov. Después vas a ver cómo terminamos en el 2001, donde también hay Matov. Bueno, sí. Ese es el hijo, este era el papá, ese fue el que craneó el atentado. Y uno de los ponedores de bomba, señor Roque Carranza. Roque Carranza fue ministro de Alfonsín. Bueno, él con otros 4 o 5 secuaces, todos de la Unión Cívica Radical, van presos, obviamente después del golpe del 55 son amnistiados, pero lo siniestro es que el señor Carranza, que solamente por ese hecho puntual de poner una bomba en una estación de subte donde podía haber peronistas, pero podía haber, ni siquiera si hubieran sido todos peronistas se justifica, pero además había gente que no era ni peronista ni nada, que iba a laburar, seguramente entre los mutilados. Este señor tiene una estación de subte que se llama, ¿cómo? Roque Carranza. Qué lindo homenaje, ¿no? Esto, viste, es como lo de la Plaza Lavalle en la... Claro. Tremendo. Bueno, cuando tiran las bombas, las 14 toneladas de bomba, también va un dirigente encumbrado, dirigente radical que se llama Zavala Ortiz. Obviamente fracasa ese primer intento de golpe contra Perón el 16 de junio, los aviones rajan a Uruguay, Zavala Ortiz, prófugo, obviamente también vuelve a la Argentina en el 55, 3 meses después, cuando se consume el golpe contra Perón. Hasta ahí podríamos decir, bueno, parte de esta historia siniestra, ¿no? Después, un intendente radical de la ciudad de Buenos Aires, Olivera, el último antes de que se eligiera por voto, le pone a una plazoleta de nombre como
Zavala Ortiz, donde atrás de la Casa Rosada, donde caían las bombas que el hombre tiraba alegremente desde los aviones. Con lo cual, Pablo, hasta acá ya se me corta el aliento solamente de hacer la listita, ¿no? Porque después de tirar las bombas y todo, sacan un decreto, el 4161, Aramburu, donde directamente prohíbe la palabra Perón, prohíbe la palabra Evita. A ver, no proscripción, o sea, los tipos tenían una obsesión que les dura hasta hoy. Ahora vamos a hacer la hipérbole que termina mañana, o no termina, empieza un nuevo capítulo. Pues están empecinados en hacer desaparecer al peronismo como espacio político, como espacio de pensamiento, como filosofía, como proyecto de país, como lo que quieras llamar. Obsesionados en eso, tiraron bombas, secuestraron, fusilaron gente en los basurales. No contentos con esto, sacan un decreto ley, primero decreto, después lo legalizan, donde está prohibido la palabra Perón, Evita, justicialismo, y hoy lo leía, ¿no? Todos los artículos de la ley, inclusive prohibir toda expresión cultural que tenga que ver con la reivindicación del pensamiento, la orientación que tenía el peronismo sobre su proyecto de país, ¿no? La cosa es un disparate total. ¿Cómo va a prohibir? Además, le pusieron el apodo de tirano, pero convengamos que Perón había sido reelecto, cosa que le pasó a pocos presidentes, con el 62% de los votos, o sea, mirá si eran mayoría. O sea, en el año 52, o sea, hizo su primer gobierno del 46 al 52 y es reelecto con 62% de los votos. O sea que los que en nombre de la libertad, valga paradoja, porque esa revolución fue la libertadora también, se capturaba la palabra libertad para perseguir a la gente, que ha todo parecido con la realidad actual, no es pura casualidad. Respire. Voy a pegar un salto muy grande, ¿no? No te voy a hablar, ya hablamos en la columna pasada la reiteración de nombres, ¿no? O sea, los que eran capitanes en ese... Los que bombardearon esa plaza eran oficiales de bajo rango en el golpe del 30, inclusive Perón estuvo en el... Los aviadores tenían su bautismo de fuego. Bombardeando la plaza. Claro. Los oficiales de bajo rango del golpe de Uriburu en el año 30 son oficiales de alto rango en el 55. Claro. Y los oficiales de bajo rango del 55, que el otro día te di algunos nombres, son los que dan el golpe en el 76. Por ejemplo, uno de los aviones lo maneja Carlos Macera. ¿Te suena Macera? El hermanito de Emilio, que también era aviador y de la Marina. ¿Quién recibe a los aviones prófugos en Uruguay? Porque esta costumbre de profugarse en Uruguay no la tiene solo Pepín Rodríguez Simón, el jefe judicial de Mauricio Macri y sus secuaces. O sea que esto ya viene de vieja data. Lo recibe allá un tal Pajarito Suárez Mason. Entre los aviadores también que están en la sonada golpista hay uno de la aviación, joven oficial, Cacciatore, que después fue el brigadier intendente de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, impresionante. Bueno, estos tipos se ensañaron más, digamos, no solo quisieron prohibir por decreto el peronismo, sino que ya pasearon a la acción. En el documental que veíamos ayer, pasamos de ese bombardeo a ya secuestrar gente
tirarla viva al mar o drogada, aparecía en las costas de Uruguay, etcétera, etcétera. Digo esto por lo que el otro día le escuchaba, entre las cosas que decía Cristina Kirchner, qué espantoso, ¿no? Que se arme una discusión con esa parte de nuestra historia en discutir a ver si son 30.000 desaparecidos, 9.000, 8.000, cuánto están en el libro Nunca Más. Porque aunque fueran 8.000, y tengo la desgracia de tener compañeros de escuela entre esos 8.000 o 30.000 o los que fueran, pero yo tengo 15 compañeros de la escuela que los cadáveres no están en ninguna parte, y eran chicos de 15, 16, 17, 18 años, eran delegados que tenían su actividad militante, peronista o en otras agrupaciones de la época, pero estoy seguro que no ponían bombas, ni manejaban armamento, ni siquiera aún así merecían ellos ni sus familias no tener sus cuerpos. Con lo cual, esta cosa de la persecución, la prohibición y lo siniestro se prolongó en el tiempo, ¿no? O sea, porque además los actores son los herederos de esa gente. son ¿no? herederos y familiares, pues no son solo herederos. Herederos de todo lo que representan, no es solo no herederos familiares, sino todo lo que hicieron lo están repitiendo con otros instrumentos, ¿no? Con lo institucional hoy, ¿no? Como usan las leyes para la represión, para la violencia, para el ajuste, para la deuda, ¿no? Sí, el otro día hablamos también de eso, ¿no? Un poco de la historia, de dónde viene esta costumbre del pedir plata y desaparecerla también. ¿Viste? Les gusta desaparecer cosas a los muchachos. Cultura en un momento hay un vuelco que no es solo argentino, sino que es continental, y entonces lo que fue en su momento, en la década del 70, el Plan Cóndor, asusado, estimulado y programado por el gran país del norte, Estados Unidos, formando inclusive a los generales, porque Videla, Banzer en Bolivia, Stroessner en Paraguay, eran todos salidos de la misma escuela de las Américas, la escuela de Panamá, donde se formaban, y fue el plan, a través de los golpes militares, disciplinar a las sociedades, imponer, Rodolfo Wall lo llamaba la miseria planificada, ¿no? Cómo empobrecer nuestros países, cómo saquear nuestros recursos naturales y sobre todo someternos. Bueno, eso en un momento cambió, ahora se habla de golpes blandos, hacen lo mismo pero forman jueces, entonces allá marcha el juez Moro, allá va el juez Bonadío, allá va el juez Ercolini. ¿Viste estos nombres que hoy están condenando a la 2 veces presidenta? Que no nos rasguemos las vestiduras, en este país estuvo preso. Tenemos una costumbre encarcelar presidentes con falsas acusaciones. Sobre todo peronistas, o sí, de la justicia social, vamos a decir. Empezamos con Irigoyen, claro, que también le dio gran participación a la clase media, incorporar a la clase media a la vida política, no se lo perdonaron. Marcha, Martín García. Perón, marcha, Martín García. Frondizi, que tampoco era radical del pueblo, marcha García García. Ahora estamos viendo a dónde vamos a meter a Cristina, que, y ahí quiero hacer un paréntesis, ¿no? Porque empezó este plan Cóndor de jueces, y vos fíjate, en el caso particular de Cristina, esta causa empieza con Bonadío, Dios lo tenga en paz descanse, ha muerto. El que agarra la manija de esa causa es el juez Ercolini, que junto con Maíquez y otros tantos se van al Lago Escondido, a la mansión de Joe Lewis, un inglés al que en algún momento un innombrable presidente le otorga la posibilidad de comprar un lago que es territorio y patrimonio de todos los argentinos, y además en una zona de frontera, cosa que la ley prohíbe. Bueno, acá tienen un coto liberado con pista de aterrizaje. Bueno, ¿a dónde van Ercolini con los directivos del diario Clarín
no sé si le suena Clarín, TN, Me suena, el me monopolio suena, informático, me suena. el pelotón de fusilamiento informático de la República Argentina. Se van al lago Escondido a peregrinar todo esto que va a terminar mañana con el encarcelamiento, con un juicio totalmente amañado, porque si uno repasa los nombres, Arcolini y Amaí, que después los sigue Bruglia y Bertuzzi, dos tipos que están en comisión, que los puso Macri a dedo y que ya tendrían que haber sido suplantados por jueces elegidos y aprobados por el Congreso. Bueno, no, siguen ahí, son los que estuvieron en segunda instancia. Por eso cuando dicen, no, los 14 jueces que estuvieron en la causa y con todas las pruebas. Bueno, mentira. Te podría pasar un video donde están las 20 verdades peronistas y están las 20 mentiras de este juicio. Son todas mentiras. Todos esos jueces son puestos a dedo. Después seguís con Hornos, otro que está de visitante, sin aprobación, lo puso Macri. Y después empiezan todos estos Luciani, los fiscales que hoy quieren negar la prisión domiciliaria, Jiménez Uriburu, que jugaban, este Horno visitó 16 veces en la Quinta de Olivos a Macri. Luciani y Jiménez Uriburu jugaban en el equipito en la Quinta de Macri. En el caso de la Quinta bien, porque la Quinta se llamaba Los Abrojos, pero el equipito encima era un bochorno que se llamaba Liverpool. Ay, o sea, qué lindo. más cipayo no se consigue. Le hubieran puesto, yo qué sé, Sportivo Pedal, yo qué sé. Además de eso, ¿no? ¿Cómo se acepta socialmente todo esto? Y lo relaciono con lo que dijiste hace un rato respecto de la historia. Así como no nos enseñaron que Güemes fue asesinado y estuvo en la guerra por la independencia de Argentina, así tampoco nos enseñaron cómo es la división de poderes, ¿no? Y cómo se debería defender socialmente la división de poderes, porque esto es una injerencia brutal de lo que es, de cómo legislan los jueces. Ajá, mirá, algo que está prohibido por Constitución. Es interesante porque cuando yo empecé a pensar en la columna para hablar de cómo está armada la justicia en la Argentina, que arranca en 1853, cuando fundamos la Constitución, teníamos dos posibilidades de elegir, y que era elegir el modelo norteamericano o elegir el modelo francés, y que tenían una importante y sutil diferencia, que es, en el sistema americano, los jueces, que no eligió nadie, sobre todo en la Argentina, que se ponen a dedo, por decreto, que después amainadamente, por ahí se legalizan, deciden, como en este caso, tres tipos bajan el pulgar o suben el pulgar y deciden si una ley es constitucional o no, como por ejemplo la ley de medios. Todos los representantes del pueblo, de todas las provincias, que todos elegimos democráticamente, discuten una ley, la ley más discutida en la historia argentina, la ley de medios, que ponía un coto al monopolio de la información, democratizaba la información, que se pudieran escuchar más campanas, más... Sale un juez cualquiera, de cualquier lado, de un municipio, y dicta una cautelar, y la ley que votamos todos los representantes del pueblo queda parada. Bueno, el modelo francés era al revés. Era el Poder Judicial, la legislatura, los representantes del pueblo, a través de los que gobernamos los mortales, que elegimos nuestros diputados, nuestros representantes. Era el Poder Judicial el que decidía si un fallo de la justicia era constitucional o no. O sea, los encargados de velar por el cumplimiento de la justicia eran los representantes elegidos por el pueblo, no los cuatro tipos que ahora en la Argentina son casi vitalicios. Pensemos, tenemos una Corte Suprema de Justicia de 3 personas, única en el mundo, deberían ser 5 por ley. Hace ya años que tendrían que haber elegido conformar la Corte como se debe, pero además 2 fueron puestos por decreto. Uno era abogado del Grupo Clarín antes de que Macri... El presidente de la Corte, ¿no? Sí, es el presidente de la Corte. Lo puso Macri por decreto, a Rosenkrantz, junto a Rosati,
Y ambos dos después fueron avalados por el Congreso, pero cuando fueron designados por decreto, ellos como jueces debían haber dicho no. Claro. Esto es inconstitucional, Claro. tenemos que Rechazar su tenemos que propio- hacer el concurso, tenemos que ser elegidos por el Congreso de la Nación. No, los tipos agarraron Dale, el vamos. carguito. Tuvimos que ir los mortales a hacer bolonquia a la calle, como siempre, decir, no, muchachos, bueno, ahí mandaron los pliegos que después finalmente se aprobaron. Pero es una Corte Suprema impresentable, amañada, y como ves, Y corrupta, desde el además de pueblo corrupta. hasta el presidente de la Corte, digitado por, yo creo, el gran prestidigitador de lo que está aconteciendo, que es en la sombra Héctor Mauricio Mañete, Macri, con Héctor Mañete. el gran mafioso. El gran mafioso. El monigote no le convenía. Digo monigote porque es un monigote. Mientras todo esto pasa y atañe a todos los argentinos y va a tener consecuencias, porque esto recién empieza, va a tener consecuencias institucionales severas, preocupantes, estaba ni más ni menos que en Israel, que está bombardeando, cometiendo un genocidio en Gaza, 60.000 palestinos muertos, agazados, bombardeó Siria, bombardeó el Líbano, y ahora, porque no quiere que, salvo ellos que tienen armas nucleares, no quieren que otros tengan armas nucleares, y entonces bombardea Irán. Metiéndonos Y el en una monigote guerra. nos mete en una guerra, como hizo su ídolo Menem en la década de los 90, que nos metió en una guerra que no nos incumbe, que no tenemos los valores de Occidente, todo eso chamullo. Nosotros no tenemos nada que ver con esa problemática, tenemos que velar por la resolución diplomática de los conflictos y nunca apoyar a un terrorista como es el primer ministro israelí, que a todas luces es un terrorista, un tipo que bombardea una ciudad sin previo aviso, es como los bombardeos del 55. No. Estamos hablando de terroristas y Sí, criminales. psicópatas. Ninguna legítima defensa. Bueno, y con esto que te decía viste, es un cachivache, bueno, no voy a hacer una pormenorizada defensa de Cristina Kirchner, y voy a decir compañera Cristina Kirchner porque yo adscribo a las ideas del peronismo y sobre todo los gobiernos de Néstor y Cristina, pero no quiero hacer, porque ya vamos a hacer esa defensa en la calle como corresponde, y la vamos a acompañar como ella nos acompañó en un montón de cosas en cuanto a la ampliación de derechos en el país, que yo con mis 65 años solo los viví en los 10 años de Néstor y Cristina. Pero no me quiero detener, digo, si vamos a querer y aspirar a un país justo, debemos tener una corte presentable y elegida y aprobado sus concursos y su reputación por los miembros del Poder Legislativo, como manda la ley. Y además deberíamos también exigir que, a ver, estos jueces, porque estos jueces en el mismo día de hoy que están discutiendo si le van a dar prisión domiciliaria o no, le dieron prisión domiciliaria a un condenado a 25 años de prisión por delito de lesa humanidad, por asesinar personas. Entonces, resulta que los genocidas que asesinaron personas pueden tener prisión domiciliaria, y Cristina Kirchner, porque supuestamente desvió fondos de una ruta de no sé qué. Que no se comprobó. Que no se comprobó, bueno, por eso no quiero entrar muy en el detalle de eso, solo puedo decirles busquen, porque hay videos, hay en las redes un montón de información a propósito de por qué no es responsable, porque esas obras las aprobó el Congreso, las aprobó Vialidad Nacional, las aprobó Vialidad Provincial, o sea, tendrían que ir preso antes que la presidenta 250 personas, o sea que es un cachivache que esté condenada por eso. Pero si lo paso por alto, digo, los jueces mandan a su casa a un asesino que tiene
25 años de condena por desaparecer gente. Y a Cristina están pensando si puede tener o no prisión domiciliaria. Y ahí digo, ¿y qué pasa con la causa del correo de Macri? ¿Cuántas causas? ¿Cuántos años hace que estamos con eso? Y el Milico Aguad, acá tenemos un cordobés reputable, de buena reputación, el Milico hundimiento Aguad, de Lara San los Juan. 44 submarinistas muertos en alta mar y después espiados con escuchas ilegales, perseguidos y ninguneados. Y la gobernadora Vidal explotó en una escuela una garrafa, porque si el que está en la cúspide de las responsabilidades va preso, bueno, la gobernadora Vidal no veló por la instalación de gas donde la maestra Sandra y Rubén murieron porque cuando le calentaban el mate cocido a los pibes volaron por el aire. Y el gobernador Sosvich de Neuquén, cuando mataron al maestro Fuente Alba en una protesta, conozco esa provincia porque mi madre nació a pasos del puente que une Neuquén con Chipoleti, muere con un balazo en la cabeza por la espalda en una protesta pacífica, maestro, reclamando por sus saberes, por su reivindicación salarial. Macri por los Panama Papers, eso está comprobado, ¿no? No lo hicimos los kirchneristas, lo hizo el diario La Nación, periodistas de renombre de otra extracción política. Que no se puede decir que son peronistas, ¿no? No eran. O K. No eran K, y encontraron 200 offshore donde tienen la guita que el empleado pide, Caputo, que pidió antes y sigue pidiendo ahora, y ellos fugan. Y Bullrich, podemos seguir con Santiago Maldonado, con Rafael el amigo, Nahuel. Con el amigo, por eso, podemos seguir con los parques eólicos, con el contrabando de autos para discapacitados, esos que compraba Susana Jiménez, podemos seguir con Milei, con la criptoestafa, que ni siquiera quieren armar una comisión para que se investigue. Hay hasta demandas en España, en Estados Unidos, acá no quieren que se armen. Además de embargos, ¿no? Internacionales de millones de dólares. Para cerrar, Pablito, pareciera ser que lo que hay es un gran poder que manda y algunos empleados que obedecen. De justicia nada.